Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Aura García Junco. Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Es un libro que habla de duelo y entonces esos libros de duelo que ya estaban ahí me permitieron reflejar también mi propio proceso de tratar de encontrarle un nuevo lugar a la vida después de la muerte de mi papá. Él tuvo durante más de 30 años un proyecto llamado Goliardos, que era una de las cosas más punks que he visto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y de Fabián Cázares, en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la escritora mexicana Aura García Junco sobre su más reciente relato, Dios fulmine a la que escriba sobre mí, publicado por la editorial Sexto Piso. Dios fulmine a la que escriba sobre mí es un relato personalísimo y a la vez universal sobre el duelo, los libros, la relación padre-hija, sobre la vida adulta, la visión que tienen los niños de sus padres, la literatura, el desencanto, los sueños rotos y el amor. Aura García Junco recibe la biblioteca de su padre como única y maravillosa herencia luego de su muerte. En cada solapa, en cada título de aquella montaña de libros, Aura se encuentra y desencuentra con su padre. Con H. Pascal, el maestro excéntrico, el autor marginal, el promotor y gestor de la contracultura en la Ciudad de México, el padre ausente y a la vez omnipresente. En las páginas de este testimonio, de esta novela de no ficción, de este relato íntimo y abierto, la autora da forma a sus recuerdos a través de esa incómoda herencia que no termina de tomar su lugar ni en su pequeño departamento ni en su vida. En la época del Me Too, de la visibilización de las conductas patriarcales, Aura abre su herida, la de su duelo, la de su luto, para seguir la pista de su padre, de su genealogía, de sus primeras lecturas, de su infancia y también la de él, y la vida de una ciudad que sigue mutando mientras Paul Auster, Calvino, Roberto Calasso, Marguerite Yourcenar, Vila Matas y tantas otras participan del diálogo que la autora establece con su padre a través de la obra de aquellos que él leyó, aquellas que ella ahora lee. Aura García Junco nos comparte una parte de su autobiografía a la vez que hace una ofrenda mortuoria a su padre. Dios fulmine a la que escriba sobre mí es también un homenaje a las entrópicas, caóticas y despeinadas bibliotecas personales. I wanna hold my hand inside you. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go in shadow. You come apart and you go black. Some kind of night into your darkness. Colors your eyes with what's not there. Valerie June interpreta Fading You.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias. Aura García Junco nació en la Ciudad de México en 1988. Escribe narrativa, relato corto y guión. También ejerce como traductora. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en diferentes revistas, así como en proyectos orientados al estudio de la literatura clásica y la medieval. Fue becada del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. En 2021, la prestigiosa revista británica Granta la seleccionó como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español. Aura García Junco ha publicado títulos como Anticetera, Artefacto dentado y El día que aprendí que no sé amar. En 2023 publica Dios fulmine a la que escriba sobre mí, relato sobre el que charlaremos con ella en esta ocasión. Ya se encuentra con nosotros la escritora mexicana, la joven autora mexicana Aura García Junco, con el motivo de platicar sobre su más reciente producción, Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Muy bienvenida, Aura García Junco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme en tu programa. ¿Y por qué no empezar hablando de ti como lectora? No hay escritura sin una gran lectora atrás. Y por mucho de lo que nos cuentas en este libro, tu historia ha sido definida justamente por los libros. ¿Por qué no nos platicas un poco de ese camino que has recorrido junto a los libros, a partir de los libros y desde la familia? Creo que sí, este libro tiene mucho, no solo de homenaje a mi padre, que bueno, es un homenaje duro pero justo, espero, sino también de una especie de oda a los libros, ¿no? El lugar de los libros en nuestras vidas, las bibliotecas personales como este espacio en el que acabamos poniendo un montón de emociones, momentos de vida, trayectos, en fin, como todo esto que vamos construyendo un libro a la vez y que cuando entramos al mundo de las bibliotecas del resto de la gente nos revela también lo que han construido a su vez con los libros, que parecería algo como tan solo cualquier otra colección de objetos y sin embargo tienen esa alma propia, ¿no? Eso lo sabemos todas las personas que amamos los libros. Son objetos muy peculiares y este libro, como dices, enmarca una historia usando los libros justo como un espejo para pensar y para sentir, ¿no? En mi caso, pues yo crecí muy cercana a los libros como espejos, pero también como diversión y como ese lugar de cercanía y amor que había especialmente con mi papá, porque él era quien me leía cada noche. Entonces, pues como lectora empecé siendo una lectora que escuchaba libros, ¿no? Creo que nos pasa a muchas de nosotras, que nos leen libros durante la noche y ese es nuestro primer acercamiento a la lectura. Bueno, siempre es muy debatido eso de que si escuchar un libro es leer o no. Yo estoy por la idea de que sí lo es, porque así ha sido a lo largo de la historia. Luego, ya cuando tuve oportunidad de leer mis propios libros, siempre fue a través de los libros que mi papá me daba. Entonces, mi primer contacto de los primeros 10, 12 años, pues sí tenía mucho que ver con sus propias, digamos que fijaciones, filias y fobias con la literatura, que era una literatura, pues, ya sea de fantasía o de terror o de ciencia ficción. Todavía yo seguí leyendo ciencia ficción durante toda mi adolescencia y, en fin, como que realmente en mi casa los libros eran tan importantes que el nivel de eclecticismo que había era casi absurdo, ¿no? O sea, tenías libros de tal cual historia de la sexualidad al lado de libros de ciencia ficción, al lado de libros de historia anarquista, al lado de libros de la cosa más cursi y decadente que te puedas imaginar, ¿no? No había como una jerarquización con respecto a la lectura, era una feliz anarquismo. Mi manera de leer en este momento sigue muy permeada por esa voracidad ecléctica que viví siempre en mi casa.
¿Por qué no hablamos un poco de estas bibliotecas que en tu caso y en el caso del relato, pues se convierten en el legado que te deja tu padre y que se vuelve el disparador más que el pretexto para que tú escribas Dios fulmine a la que escriba sobre mí? El libro como objeto, el libro como la más grande posesión. ¿Cómo cambia tu visión de los libros más allá de que has sido una gran lectora? Ahora saberte heredera de una biblioteca, ahora saberte poseedora de tu propia colección de libros. Bueno, de entrada yo no me considero una gran lectora. Yo me considero una lectora bastante irregular. Hay temporadas en que me cuesta mucho concentrarme para leer, que me tardo muchísimo con un libro. El libro que tengo ahora mismo en mi bolsa, que llevo a todas partes, ya parece que ha pasado por debajo de las ruedas de un camión, de lo maltratado que ya está, y aún así apenas llevo la mitad. Los ritmos de lectura en esta época del mundo son bastante difíciles de mantener, ¿no? Digo, yo conozco a gente que tiene una tenacidad envidiable y que tiene horarios y se sienta a rajatabla cada noche a leer. Mi papá, siendo una de esas personas, él era así, él tenía horas de lo que él decía es que era estudiar. Él decía que estaba estudiando y sus horas de estudio eran sacrosantas. Pero bueno, no es mi caso. Ojalá lo fuera, eso hubiera sido una excelente herencia. Lo que sí heredé fueron sus libros, más que nada porque tuvo a bien morir sin hacer un testamento. Lo que sucedió es que nos dividimos sus muy pocas pertenencias entre mi hermano y yo. Mi hermano, que no es nada lector, me dejó los libros a mí. Eran tantos libros que su departamento, que era diminuto, estaba totalmente rebasado. Había libros en todas las superficies y más. Y no pudimos quedarnos con todos, ni siquiera con la ayuda de un par de amigos que fueron a limpiar el departamento conmigo y se quedaron con unos cuantos, se pudo repartir toda esta vastedad de libros que había, ¿no? Lo cual pues es muy triste y creo que de haber tenido más tiempo y no haber estado en completo shock, hubiera hecho mejor las cosas, ¿no? Pero bueno, son de esas cosas que suceden cuando alguien muere en la vorágine de las cosas que viene después. Pero el chiste es que pues yo heredé todos estos libros que fueron seleccionados de manera muy amorosa y con gran atino por mis amigos, porque pues como no podría llevarme todos, les pedí que fueran como sommeliers de libros y que se pusieran a ver ahí, escarbando qué consideraban que estaba bueno quedarse, qué no. Qué gran responsabilidad, ¿no? O sea, que te pongan a hacer eso. Pero bueno, ellos ni rechistaron, simplemente hicieron su trabajo y estuvieron horas y horas y horas inhalando polvo. Y bueno, así acabé heredando más o menos unas 20 cajas de libros, muchísimos libros, hay unas cuantas que todavía ni siquiera tengo en mi casa. Y de todos esos libros, lo que me pasó fue, bueno, yo ya antes había tenido un colapso, ¿no? Había dicho, ya no puedo de libros, estoy rebasada, tengo múltiples capas de libros en todas las superficies de mi casa que no deberían tener. Había pensado en deshacerme de la mayoría de ellos y vivir la vida minimalista, no volver a penar en una mudanza. En fin, tenía muy buenas intenciones. Y de pronto, pues mi papá murió, me cayeron todos estos libros. Y mi primera reacción fue, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta marabunta que se me vino encima? Y bueno, ahí fue cuando empecé a hablar un poco de el libro como objeto, ¿no? No solamente como, no sé, en el mejor de los casos resguardo de sabiduría, en el peor de los casos como desperdicio de papel, sino también como ese objeto que se vuelve tan notorio en las casas de las personas que nos gusta leer, que tiene a la vez una dimensión económica, que está ligado con todas las cosas que contempla el sistema económico y el editorial especialmente, ¿no? Con su precio, con lo difícil o fácil que es acceder a ellos, con la valía que se les da en el mundo y lo elitista que se vuelve el hecho de considerar la lectura como una especie de manera de acceder a una cultura más elevada, ¿no? Uh-huh. Como si fuera la única, porque es la que se privilegia. Cuando tuve enfrente la enorme misión tanto de quizás vender esa biblioteca como de cohabitar con ella, pues me cayó encima como una bola de nieve, ¿no? Que simplemente se fue volviendo más y más grande conforme pasaban los meses y yo ni vendía los libros, ni tocaba los libros, ni los veía casi, ¿no? Los tenía en la sala perfectamente organizados, pero no había una fuerza que me hiciera actuar, estaba paralizada, básicamente.
Historias para escuchar. Continuamos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con la escritora mexicana Aura García Junco. Y tu padre fue un personaje muy importante en la cultura popular en la Ciudad de México, en general en la contracultura en México. ¿Por qué no nos hablas un poco de él a través de Goliardos, así de raro como le suena que nos escuchan y que se vuelve también una provocación para acercarse a Dios Fulmine, a la que escriba sobre mí? Pero ¿por qué no nos introduces un poco al mundo paterno, a ese universo que fue y que legó tu padre? Uy, bueno, pues mi papá era un excéntrico, eso es lo primero que hay que decir. Era principalmente promotor cultural, pero también era escritor, escribía narrativa y poesía, tenía múltiples novelas, cuentos y una cantidad casi inverosímil de poemarios. Pero dentro de su faceta de promotor cultural, que fue la que más recorrió espacios y lugares, él tuvo durante más de 30 años un proyecto llamado Goliardos, que era una de las cosas más punks que he visto, porque lo que él hacía era crear una serie de fanzines muy, muy baratos. Su mayor, que encomienda era hacer que la gente leyera, ¿no? Sin importar su origen económico ni su, digamos que, entrenamiento literario. Entonces él publicaba desde Lovecraft hasta Villaurrutia, pasando por un montón de escritores contemporáneos jóvenes que eran los que iban, muchos de ellos, a su taller, un taller que también tuvo durante años y años y años. Y Goliardos era él lo definía no como una editorial, sino como un proyecto cultural, colaborativo. Y lo definía de esa manera porque sus alumnos y alumnas, que principalmente al inicio eran alumnos, pero con una que otra alumna por ahí, y luego se acabó invirtiendo eso, estaban involucrados en todas las áreas de la producción. No solamente iban al taller, perfeccionaban sus textos, se aguantaban los golpes en el taller, porque sí que era un taller sanguinario y violento. Yo alguna vez llegué a ir y se daban con todo, ¿no? Hasta con la silla. Y además de eso, estaban un poco en todo, tanto en la maquetación como llevar los libros desde la imprenta hacia los lugares de venta, vender las plaquettes, no libros, eran plaquettes, en ferias del libro o en festivales. Entonces, pues sí, era un poco hacer absolutamente toda la cadena del libro. La parte que mi papá hacía más, por supuesto, era el diseño, que eran diseños muy particulares. Si ustedes buscan Goliardos en Google, van a encontrar algunas de esas portadas, que son portadas, pues, francamente extravagantes, muy basadas en la idea del pulp norteamericano, pero con un twist, que muchas veces estaban basados en obras clásicas, pintura clásica, que mi papá intervenía para que de pronto tuvieran alas de vampiros o planetas o un montón de elementos. Él se introdujo al collage antes de que estuviera de moda, sin duda. Fue un precursor. Entonces, como que tenían una onda muy particular los Goliardos. A mí cuando era, pues, adolescente me daba mucha pena los Goliardos porque eran muy, muy extravagantes y además estaban muy llenos de desnudos femeninos. En algún lugar del libro lo nombro como cyberpunk, gótico, victoriano, masculino, porque sí, también tenía esta cosa bastante masculina, ¿no? Y bueno, pues él tuvo todos estos años el gran proyecto de buscar maneras nuevas de que las personas se interesaran por leer. Entonces organizaba festivales en los que, por ejemplo, le encomendaba a bandas de metal que compusieran canciones basadas en Edgar Allan Poe o en Neruda o en quien sea que tuviera una efeméride cercana. Y entonces organizaba eventos en donde estas bandas iban a tocar esta música basada en grandes escritores y escritoras, y un poco con la idea de que todo el mundo pudiera ir ahí, todo el mundo pudiera interesarse de otra manera en acercarse a los libros, y que fuera como un espacio en el que no se sintiera una exclusión, sino una bienvenida. Bueno, entonces como que era un proyecto bastante completo más bien, porque implicaba no solo publicar, implicaba vender muy barato, implicaba festivales, implicaba crear espacios de convivencia, crear también escritores y escritoras por medio del taller.
y pues lo sostuvo durante décadas y décadas. Él era un personaje bastante complicado. En el libro hablo mucho de esto, ¿no? De que tenía una reputación de ser un tipo a la vez muy carismático, pero también muy mamón, si me disculpan la palabra. No hay otra que describa exactamente cómo era. Entonces, pues había muchísima gente que sentía una atracción hacia él muy fuerte, incluyendo muchísimos personajes o jóvenes de el universo oscuro, ¿no? De la cultura oscura de la Ciudad de México. Mi papá era de alguna manera como el rey de los darks y las darks. Lo que es muy curioso porque pues él no lo era en absoluto. En el principio fue el verbo revestido de plumas, el pájaro belverde. Cuentos folclóricos italianos que Italo Calvino recreó y que mi papá me leyó una y otra vez. Lámpara taciturna, cuartito de ladrillos rojos, su pelo aún castaño y el soplo de su voz clara entre dientes, bigotes, barba, cada una de las 1001 noches de mi infancia. En el final fue el verbo entre portadas rojas. Un libro de poesía que, cerrado como tumba, reposaba sobre la panza de mi papá cuando lo encontraron muerto. Entre la palabra pájaro y la palabra tierra hay un tupido bosque de años en los que la distancia se comió toda la complicidad de la niñez hasta hacerme dudar si de hecho existió o si se trató tan solo del ensueño de las letras compartidas antes de ir a dormir. Y esto es muy interesante y complejiza a tu padre, el personaje real y el personaje de tu libro. Creo que también si hablamos del concepto Goliardos, del término, de lo que significa, tiene mucho que ver también con su personalidad y con lo que él buscaba, ¿no? A través de estos fanzines. ¿Por qué no le compartas un poco a la audiencia quiénes fueron estos Goliardos? Suena palabra inventada y no lo es. Ah, sí, de hecho creo que fue un gran acierto ponerle ese nombre a su agrupación. Los Goliardos eran un grupo medieval que era parte de la Iglesia Católica, aunque después fueron excomulgados, que eran básicamente monjes errantes. De hecho, los Carmina Burana, que es lo más conocido probablemente que escribieron los Goliardos, son los cantos del monasterio de Buren, porque es la más grande compilación de poesía goliárdica que se conserva, ¿no? Y estos son poemas muy particulares, porque a diferencia de otras alas de la iglesia, los Goliardos creían en disfrutar por sobre todas las cosas. Entonces hay un afán hedonista en el que se habla mucho acerca de beber, de sexo, de la primavera, de lo fecundo, como si todo eso fuera una especie de gran regalo de Dios. Por obvios motivos los corrieron de la iglesia. Eran bastante impopulares sus visiones, pero bueno, si tienen manera de acercarse a estos poemas del monasterio de Buren, a los Carmina Burana, van a ver la belleza que son, ¿no? Porque sí son como poemas de luz, casi todos ellos, incluso los que son un poco más oscuros, tienen algo muy irónico en ellos. Es muy conocido, por ejemplo, este poema de Oh Fortuna, de la fortuna cambia como la luna y demás. Y pues sí habla un poco de esto, de también como tenemos que vivir con esta fortuna, pues más vale disfrutar la vida. Y mi papá decidió ponerle a su agrupación Goliardos por esos Goliardos medievales. Por eso te digo que me parece muy acertado. Es un gran nombre para lo que ellos hacían, porque él sí tenía esta idea de que hay que vivir lo mejor que se pueda. Era una idea que no llevaba a cabo demasiado bien, pero bueno, la idea estaba ahí. Y era como un poco el eje rector, especialmente al inicio de Goliardos, ¿no? Esta no iba a ser una agrupación como de estirados, o que se me está yendo esa palabra, pero hay una palabra como de, no iba a ser una asociación snuff, iba a ser algo libre, iba a ser algo que apelara un poco a lo lúdico y a la cultura fuera de los márgenes más restringidos de esta. Temporada de libros.
Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Silencio, lo que siento no es real. Lo que siento no es real. Se lo tragará la masturbación mental. Fuiste la primera, la que me enseñó a amar. La que me enseñó a amar se ahogará en la laguna mental. Si tan solo te pudiese borrar, no volvería a sufrir escuchar tus discos guachafos de voz and Big Band. Si tan solo te pudiese borrar, extrañaría extrañarte. Yo quemo cuadernos, uso tu antiguo encendedor que lleva escrito nuestro amor, nuestro amor. Las historias que contaba mamá, tantas historias, nunca se hicieron realidad, nunca se hicieron realidad. Extrañaría extrañarte. Carlos Cruzalegui interpreta Extrañaría extrañarte. Y regresamos a la charla con la escritora mexicana Aura García Junco. Oye, Aura, hay puentes que tú estableces con tu padre y que se vuelven ejes rectores en este relato y son los propios libros. Entre muchos otros aparece una y otra vez Enrique Vilamatas como uno de esos cables que tienes junto al corazón de tu padre o a la mente o a los intereses que los conectaban, hablando de literatura. De ahí tomas conceptos o categorizaciones que tienen que ver con lo que hacía tu padre o cómo interpretabas o interpretas mucho de lo que él hizo. Háblanos un poco de qué significado tiene la obra de Vilamatas en esta relación con tu padre. Bueno, yo creo que hay muchos autores particularmente o claves en nuestra relación, porque nuestra relación no era muy buena, pero siempre existían los libros como un puente. Creo que un poco este libro es eso, ¿no? Esta manera de reivindicar ese gran puente que nunca dejaron de ser los libros. Y uno de los autores más
importantes para nuestra relación era Enrique Vilamatas, porque mi papá era un gran lector de Vilamatas y de alguna manera me lo presentó. No recuerdo que él me haya dado los libros en particular, pero yo supongo que de tanto verlos, pues me puse a leerlos. Y para mí Enrique Vilamatas fue descubrir que la literatura podía ser muchas cosas, ¿no? Que la literatura no tenía que ser una historia contada de la A a la Z en la que simplemente se hablara de una serie de personajes y sus devenires en el mundo, sino que los libros podían ser estos grandes híbridos que a la vez que cuentan una historia, cuentan otro millón de pequeñas historias basadas en otros libros y en otros escritores y escritoras. ¿Qué es lo que hace Enrique Vilamatas a lo largo de algunos de mis libros favoritos de él? Por ejemplo, El mal de Montano, que es este libro en el que se dice que alguien está enfermo de literatura, cosa que yo pienso completamente de mi padre. Él estaba enfermo de literatura y yo también un poco, ¿no? Lo sé y lo veo en muchas otras personas, esa enfermedad de la literatura. Otro libro de él que también me marcó muchísimo y que también compartí bastante con mi papá, que fue Bartleby y compañía, un libro que además es muy simbólico, que es de escritores que dejaron de escribir o que nunca escribieron. Es un libro sobre la renuncia a la literatura, aunque viviendo desde la literatura misma, ¿no? Y mi papá al final de su vida ya no escribió, de alguna manera se volvió un Bartleby. Entonces, pues como que había muchas resonancias con esa obra, además de que creo que en mi propia manera de escribir es uno de los autores más influyentes. Nunca me había puesto a pensarlo hasta la escritura de este libro, que es mi cuarto, pero sí creo que me influyó muchísimo esas perspectivas que me abrió la obra de Vilamatas. Y por eso creo que fue como la puerta de entrada, ¿no? Fue la manera de abrirme paso utilizando uno de los libros de Vilamatas en particular, llamado Historia abreviada de la literatura portátil, para tratar de entender a los goliardos como esta agrupación literaria un poco anacrónica, un poco enloquecida. Papá. Me heredaste una biblioteca y un enigma. En presencia de tus miles de libros, entre el derrumbe de lo construido, jalaste tu último aliento con una leve sonrisa en la boca, como si tras la guadaña te esperara la purificación más dulce. Yo, que nunca juro, te hago un juramento. Voy a tratar de entenderte. Te voy a inventar para darte el entierro que no tuviste. Inician ahora 9 meses de luto de las palabras, de entenderte mediante lo que dejaste atrás. Marguerite Yourcenar decía que una de las mejores maneras de conocer a alguien es a través de sus libros. Algo de verdad debe haber ahí. Y luego está esta relación entre el duelo y la creación, la escritura como un camino de sanación, como el que recorren los romeros al santuario, ¿no? Esperando, pues, cumplir una meta. En este caso, los romeros, el perdón, el resarcir una deuda espiritual, moral con el santo o con Dios. ¿Cómo fue este camino para ti? ¿Cómo has vivido este duelo absolutamente creativo? Como decía al inicio, está muy ligado con lo que preguntas ahora. Los libros son una especie de espejo siempre, ¿no? No hay manera de leer desde la más profunda neutralidad, nada, porque siempre está atravesado tanto de nuestras emociones como de lo que nos pasó en el día, del momento de nuestra vida en la que estamos. El mismo libro se puede leer de 10 maneras distintas en 10 momentos distintos de la vida. Y un poco la idea de hacer un libro de duelo mediante libros surgió de 2 lugares, ¿no? Porque este libro está escrito, cada capítulo parte de un libro o de una parte de la biblioteca que mi papá dejó para hablar de algo en específico relacionado con el duelo o con su vida. Ya decía, por ejemplo, que el libro de Vilamatas sirve para hablar de los goliardos, pero hay otros libros
que me sirvieron para hablar del duelo mismo, es el caso del libro de La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, un libro que si bien estaba en la biblioteca de mi papá, ni siquiera me consta que lo haya leído, porque estaba subrayado de manera muy sospechosa, es decir, muy derecha, y eso no lo hacía él. Y es un libro que habla de duelo, y entonces esos libros de duelo que ya estaban ahí, que ya estaban en el librero, me permitieron reflejar también mi propio proceso de tratar de encontrarle un nuevo lugar a la vida después de la muerte de mi papá. Yo creo que este libro, que yo digo que en algún lugar dice, tejo un libro de duelo a través de libros, fue esta forma en la que los libros nos permiten una compañía inesperada, ¿no? Una compañía así solitaria, pero que a la vez te hace sentir que encuentras ahí lo que quizás no puedas encontrar afuera, especialmente en un momento en el que te sientes tan aislada como en un duelo. No porque no haya gente a tu alrededor, sino porque la simple idea de la muerte es tan estremecedora que de alguna forma te aísla en tu propia subjetividad y en tus propias cavilaciones, te obliga a ponerte enfrente de muchas cosas que normalmente en la vida cotidiana no haces. Es una especie de parada involuntaria del tiempo real y la creación de un tiempo figurativo en el que tienes que reacomodar todo. Y este libro fue eso, fue como tejer ese tiempo figurativo en la, digamos que ficción del libro, aunque es más o menos la realidad de la escritura. Lo que hago es recorrer 9 meses, 10 con el prólogo, de duelo, 10 meses, no inmediatamente después de la muerte de mi padre, sino unos cuantos meses después de ella, y utilizar estos libros como esta especie de ancla para encontrar ese eje, para desentrañar tanto su personaje como desentrañar nuestra relación, porque para mí era imposible pensar en seguir la vida sin antes acomodar su vida, la intersección de su vida con mi vida, y por supuesto en dónde me dejaba su muerte. Hay un pedazo en el que digo que fui la hija y ahora no sé qué soy, porque así me sentía cuando empecé a escribir. Y mediante este rebote de libros y de reflexiones y de personas, porque también hay muchas personas a las que entrevisté para el libro, intento buscar esas respuestas. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Continuamos charlando con la autora mexicana Aura García Junco. Y una de las grandes preguntas compartidas por las que seguimos construyendo juntas las respuestas tienen que ver con esta transición del canon literario y de la vida social que ha significado el fortalecimiento del feminismo, del movimiento feminista en todas, digamos, sus vertientes. Es algo en lo que te detienes, pones acentos y me parece muy importante decirlo y crear un lugar en esta conversación para este asunto. Por muchas cosas. Estás hablando de tu padre, pero estás hablando también de un escritor cuya vida pues atraviesa por lo que ha sido el canon en México, ¿no? Los escritores, los grandes maestros, así en masculino, del plural, ¿no? Y hay muchas cosas que te preguntas, que te causan vergüenza, que cuestionas con pudor, pero que te atreves. Me gustaría que nos compartieras algo de este asunto que me parece absolutamente relevante y que permite pues que hoy este libro sea tan poderoso en muchos ámbitos. Sí, eso era de las cosas que más me importaban y a la vez preocupaban mientras escribía el libro. Este es un libro que pues escribí yo siendo una persona que considera el feminismo como una parte importante de su vida, no su identidad, pero sí como una especie de herramienta muy necesaria para analizar el mundo ahora, y que soy hija, como pues sucede en la mayoría de los casos, de un padre que fue machista, no brutalmente machista, pero sí lo suficientemente machista como para que hubiera un montón de fricciones que giraban en torno al género, ¿no? Uh-huh. Y que con todo a que él fuera un hombre muy de izquierda, no podía erradicar esta lupa con la que le hicieron mirar el mundo, o no sé si lupa, pero estos lentes con los que le hicieron mirar el mundo desde su posición de hombre heterosexual, blanco, de clase, digamos, educada, más que con dinero.
Y entonces, una parte del libro trata acerca de cómo eso nos separó, de todas esas cosas en las que cuando él ejercía su machismo, me hería a mí como su hija mujer, ¿no? O sea, es decir, momentos tan claves como la adolescencia, cuando sucede en muchas ocasiones que un padre hace comentarios acerca de cómo cree que debe ser el cuerpo de una hija, ¿no? A mí, por ejemplo, me decía que bajara de peso. O hablaba de otras mujeres en ese sentido y por lo tanto pues yo escuchaba que la lección era que pues todas tenemos que ser delgadas o no ser. Cosas por ese estilo que no es que lo hicieran muy diferente del resto, pero sí que me calaban mucho más profundo, ¿no? Y bueno, sucedió que además conforme los años fueron pasando y yo me volví pues más rebelde, estas cosas se volvieron todavía más determinantes. Este libro pues también habla mucho de eso, de cómo esta generación y otras generaciones de mujeres mucho más libres de pronto encuentran en sus padres una gran incomprensión, tanto de ellos hacia ellas como de ellas hacia ellos, y todo lo que eso representa en términos de dinámicas familiares, ¿no? Sí hablo de mi experiencia porque pues de ahí se parte, ¿no? Pero yo creo que eso, como dices, habla mucho de algo que no solo me pasó a mí, sino que le pasa a un montón de mujeres y he descubierto desde que se publicó el libro a también muchísimos hombres que sienten esa misma jerarquía paterna o esta misma manifestación fulgurante de masculinidad que acaba aplastando un montón de elementos que son importantes para los y las hijas, ¿no? Especialmente para las hijas. Entonces, se habla mucho de machismo aquí, se habla mucho de algo que también era importante para mí, que era entender de dónde venía ese machismo en él, ¿no? Como decía, siendo pues un hombre tan de izquierda, que yo considero que tenía muy buenas intenciones e incluso muchas veces muy buenas ejecuciones también, no solo intenciones. ¿Y qué hacer con eso? ¿Y cómo cargar con la complejidad de la vida? La complejidad que implica que él no fue machista porque decidiera hacerlo, pero lo fue aunque no lo decidiera, ¿no? Y qué significaba su propia historia y las cosas que a él mismo le pasó para que ejerciera algunos actos que eran, pues, muy violentos hacia adentro incluso de él, ¿no? Como ese descuido hacia su salud, ese abandono del cuerpo, esa dificultad para relacionarse con mujeres, todo eso en conjunto. ¿Por qué no hablar de dónde salió este título? Creo que es relevante porque es un libro sobre libros que trae y nos descubres, nos hablas de clásicos con los que podemos tocar, pero también de otras figuras que a lo mejor no tenemos tan presentes. Háblanos de este escritor, de donde tomas el título y por qué. Es un, digamos que préstamo distorsionado de un préstamo. O sea, es todo un agujero que lleva un agujero que lleva un agujero. El título de este libro, que fue bastante difícil de titular y que llegó casi hacia el final de la escritura, parte de una cita de J.M. Barrie, que es el autor de Peter Pan, que mientras estaba vivo, por supuesto, sino como dijo, Dios fulmina quien escriba una biografía de mi persona. Lo dijo porque pues él había tenido una vida bastante, vamos a ponerle el título de interesante, pero más bien era atribulada y con una serie de complicaciones que pues no se ven tan bien en biografías. Y entonces él dijo esto y yo a mi vez lo tomé del libro de Rodrigo Fresán, Jardines de Kensington, que es uno de los libros a raíz de los que hablo de otros temas en mi propio libro. Es un libro que me sirve para hablar tanto de la infancia como del suicidio, que son dos temas importantes en el libro. Entonces, cuando estaba buscando un título ya definitivo y no el que había usado como título de batalla, digamos, de trabajo, de pronto esta frase se me puso enfrente y me pareció tan contundente. Obviamente había que cambiarla un poco y entonces le puse lo que ya nombrabas, ¿no? La perspectiva femenina al título y por eso quedó A la que escriba sobre mí. Y claro, estaba también relacionado con todo el miedo que yo sentí mientras escribía de cómo se me iba a juzgar a mí por escribir este libro, ¿no? Por escribir como escribo sobre mi padre, por tener una visión crítica sobre todo el tema de la masculinidad, que también creo que es como uno de los grandes centros del libro. Y entonces como que me sirvió un poco como un título tanto irónico como es broma, pero si quieres no es broma. O sea, sí sentía que era un título muy tornasol, que mientras lees el libro lo puedes entender de diferentes maneras conforme vas avanzando.
Y a mí eso me encanta de los títulos, cuando además de ser una pregunta por sí mismos, son una pregunta cuyas respuestas no son tan fáciles de asir. Hay otra forma de envejecer, una que no nos compete del todo. Cuando los libros envejecen, siguen en ocasiones siendo útiles, pero otras tantas se vuelven palabras sin sustento, testimonios caducos de otra época. Sostienen discursos que ahora hacen zumbar oídos o simplemente han perdido valor para cierta sociedad. Me duele pensar en cómo esto es verdad también para las personas. Pienso en las ancianas que gritan sin pudor algunos dichos racistas incuestionados durante sus primeros 60 años de vida. Pienso en lo anacrónicas que suenan ya algunas cosas que dice gente incluso más joven que una nonagenaria. Mucho depende, es claro, de quien las escuche, pero al mismo tiempo las ideologías de los tiempos y los espacios pueden discurrir cruelmente en la dirección opuesta en que crece un árbol de tronco recio. Se envejece con el cuerpo y con la mente, y las ideas estáticas también son envejecidas por el cambio a su alrededor. Llegamos al final de este encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Aura García Junco, con quien platicamos sobre su obra Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify. Síguenos. Únete a este animado grupo de lectores. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Es un secret love. Entre vos y yo nadie volvería a saludarme si saben que te volví a ver. Van a desheredarme. ¿Cómo es que no se murió si perdí tanta sangre? Creo que mejor quedarme sola y solo con mi guitarra. ¿Qué demonios escondes en mí? ¿Qué es lo que no me quiero decir? María Campos interpreta Secret Love. Esta es la última vez que te canto, porque ya sos un adiós. Está muy lejos, muy lejos. Imagina. Cada libro
es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.